Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnas y alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este video es para etimologías. Voy a hablar de dos temas. Ya para cerrar el primero gran tema dentro de este bloque. Como siempre les pido un poco de paciencia. No he encontrado la pausa y se me hace que esta versión tiene pausa. Voy a tener que cambiar de programa. Es muy útil pausar. No se ha pausado aquí. No. Y aquí hay una pausa, pero no se pausa. Así que les pido paciencia si de repente me pongo a abrir otras cosas, van a ver todo el proceso, ¿no? Espero no extenderme mucho, así que vamos a comenzar. Miren, lo que vamos a revisar son dos cosas. La primera es, estamos aquí, pero para ponerlos aquí, estamos dentro del tema de definición, importancia y utilidad de las etimologías grecolatinas. Estoy tratando de convencerles cómo esto que es demasiado aburrido, en realidad sí es útil. Esa es más o menos la idea. Y vamos a estos dos temas que es clasificación lingüística, permítame, definición de lenguaje, habla, dialectos, lengua, viva o muerta, y criterios lingüísticos, que es la clasificación geográfica y etnográfica y la clasificación genealógica y morfológica. Estamos hablando del lenguaje, ¿no? Y vamos a recordar otras cosas que anteriormente les dije y platicadas para que sea más rápido. Recuerden que estuvimos viendo cómo nacen los alfabetos, por qué se le ocurrió a alguien hacer esto, y luego cómo es que los griegos tuvieron una influencia muy importante, y esta división y nacimiento de la ciencia, mágico, no mágico. Pero sobre todo, lo que quiero que caigan en cuenta es que cómo de repente a alguien se le ocurrió que podría ser muy útil utilizar su conocimiento sobre las palabras, ahí están ladrando las perras, si las escuchan, ahí disculpen. Su conocimiento sobre las palabras, conocía muchas palabras y a lo mejor hablaba otros idiomas y de repente cómo podrían ser útiles en la ciencia. Ya les dije en el video anterior cómo se convertía en herramienta auxiliar, bla, bla, bla. Ahora vámonos a cosas de concepto, ¿no? Y vamos a tratar de entender la diferencia entre tres cosas. Como dice aquí, lenguaje, diferencia entre varias, lenguaje, habla, dialectos, lengua, y luego que es lengua viva y que es lengua muerta. Vayámonos acá, a ver, fíjense. Por definición, desde una página de Google, así tal cual, ¿no? Lenguaje, habla, jerga y dialecto. Fíjense, los conquistadores españoles, estamos hablando del español, no de nosotros. Nos legaron el idioma que hablamos. Sí, es cierto, nosotros hablamos español. Pero anteriormente a ellos, los conquistó en la península ibérica los romanos. Y los romanos, a su vez, asimilaron culturalmente a los griegos y de ahí nos vieron un montón de cosas, ¿no? Por eso se llama esta materia etimologías greco-latinas. Permítame. Bueno, entonces, aquí está, permítame. Dice, el idioma español, estamos aquí, es originario de España. Se habla también en gran parte de los países de América Latina y en la isla de Filipinas. No sé si ustedes saben, pero se habla en Filipinas español. Hay banda que habla español. ¿Por qué? Porque los españoles estuvieron radicados en una colonia ahí en España y la dominaron durante mucho tiempo, hasta que se hizo inglesa, si no me equivoco, ¿no? La importancia práctica de una lengua se mide por el número de hablantes. El español ocupa el tercer lugar entre los idiomas más hablados del mundo. Es cierto, es cierto, es cierto. A ver, ¿qué es la lengua? Por definición, dice, voy a tratar de hacerlo más grande, a ver si no lo tapo. A mi cabezota. No. Lengua, dice, es un sistema de signos orales y escritos con los que se comunican los grupos humanos. A ver, un sistema. Lo que estuvimos viendo, la clase anterior, no sé si estuvimos, no vimos la diferencia entre entre el signo y qué es el significado y el significante. No, entonces no les puedo explicar desde ahí. Sistema de signos. Cuando un sistema de signos es un conjunto o una estructura. Ahí están ladrando las perras y no le puedo poner pausa. Permítanme.
Bueno, ahí discúlpenme, ¿sí? Perdón. Eh, un sistema de signos orales y escritos. A ver, un sistema es toda una estructura. Por ejemplo, nuestra lengua en español tiene una estructura que se identifica porque utiliza, por ejemplo, elementos dentro, ¿no? Es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahorita, ¿no? Y sabemos que toda palabra tiene una cosa que se llama raíz y alrededor de la raíz tiene otras cosas que son sufijos, prefijos o infijos. Y eso nos habla de una estructura. Entonces, todas las palabras que están así en español, así se construyen y nosotros las aprendemos sin ningún problema y gracias, las aprendemos sin ningún problema y las manejamos sin entender esa estructura. Simplemente sabemos que ahí está el ejemplo que les he puesto clásico de lote e hito. El niño o la niña no le dice el papá, para decir las cosas chiquitas vas a decir hito. Entonces di churrito. No, simplemente le enseñan un churrito y se da cuenta que hay un churrote y dice, ah, churrito, churrote. Por lo tanto, esta diferenciación es práctica y forma parte del sistema de signos. Y de a partir de ahí se desprenden un montón de cosas. Por ejemplo, dentro del sistema también están las reglas ortográficas, la manera en la que tienes que escribir, puntuaciones, comas, ideas de sentido. Y ya si nos vamos a ideas, por ejemplo, el utilizar sus predicados, verbos en su tiempo correcto, todo eso lo aprendemos en la práctica, pero no es que nos lo estén diciendo nuestros padres, ¿no? Porque uno de los primeros lugares donde uno aprende el lenguaje es con los padres y con los amigos fuera, con la banda, con la raza, ¿no? Pero, y hasta que te a la escuela te empiezan a hacer como que esta diferencia, ¿no? Entonces, esto sería la lengua, el sistema, el habla. ¿Qué es el habla? Voy a hacerlo más grande, permítanme. Dice, el habla es el empleo particular que cada individuo hace de la lengua. Sí es cierto, el habla se caracteriza por esa particularidad, el uso que hace de la lengua. Pero el habla es algo muy general, porque los individuos hacen muchos usos de la lengua. O sea, el habla es la manera en la que lo dicen, ¿sí? Y la forma particular en la que está manifestado o representado. Fíjense, voy a irme más para acá para hacerlo más chiquito. Va. Más chiquito, más chiquito, más chiquito. Sí, para mí para acá. A ver, fíjense, ¿qué son los dialectos? Los dialectos son variedades regionales de un idioma. Me voy para acá. A ver, variedades regionales, es que me estaban hablando por teléfono. Variedades regionales de un idioma, ¿no? Es la manera en la que un idioma va a diferenciarse de diferenciarse dentro de cada región. Por ejemplo, entendemos muy bien que los norteños utilizamos una forma muy particular para decir las cosas que un sureño, ¿no? Y entendemos que el presidente habla aquí medio raro y el norteño habla golpeado. Y esos dialectos son las variedades regionales del idioma, ¿sí? A ver, podemos concluir. No voy para acá. Aquí voy para acá. Perdón, permítanme. Permítanme, aquí ya yo me hice bolas. Porque se está trabando esto, ¿no? Podemos concluir entonces, como dice aquí, perdón. A ver, ya. Que la lengua o idioma es el conjunto de expresiones con que se extiende una comunidad, ¿sí? Nosotros nos identificamos porque mantenemos la misma lengua y esas expresiones las manejamos, ¿no? Y el dialecto es una terminología que utiliza una región específica y cuya forma obedece gregariamente a mezcla de idiomas. Sí, cierto, hay una mezcla de idiomas. Por ejemplo, aquí yo puedo identificar muy bien la palabra lunch, ya se los puse ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, vamos por un lunch, ¿no? Y en el DF, créame que la banda de repente dice, ¿qué es eso, no? Ya les dices, les explicas, ¿no? Una torta, ¿no? No, pues una torta es la del Chavo el 8. Entonces, esta mezcla de idiomas hace que entendamos de manera muy particular el lenguaje y que por lo tanto lo manifestemos como si fuera un dialecto único y muy particular. Y fíjense, el otro concepto que quiero que manejemos es el de lengua viva y lengua muerta, ¿no? Creo que por definición se puede entender. Una lengua viva es una lengua que se sigue hablando, ¿no? Pero vamos a ver el concepto. Dice, fíjense, así tal cual de Google, lo escribí y aparece. Esto lo hago para que se den cuenta que lo pueden encontrar en internet sin ningún problema y ahí está presente, ¿no?
Dice, una lengua viva es aquella que se usa cotidianamente. Por otro lado, algunas lenguas pueden conservarse en regiones escritas como... bueno, aquí está todo mal escrito, perdón. Una lengua viva es aquella que se comunica... Ay, ya moví esto. Denme un segundo. Por eso no me gusta. Denme un segundo. Ajustar. No, tengo que bajarlo yo. Ay, disculpen. Una lengua viva es aquella que se usa cotidianamente, ¿no? Cuando estamos hablando de lenguas vivas, estamos hablando de lenguas que en este momento se están usando, pero que al mismo tiempo, por una de las características propias de la lengua, están muriendo. ¿Por qué digo que están muriendo? Porque el español se está mezclando con muchas cosas al mismo tiempo. Y la gente lo está utilizando y lo está transformando. Por eso, cuando les dicen sus docentes o alguien, es que escribes mal, uno le puede responder de una manera muy filosófica, con mucha filosofía del lenguaje. Es que forma parte del cambio de la lengua, ¿no? Pero sí, es cierto, pero también para comunicarnos entre todos necesitamos cierto orden. Por lo tanto, se requieren las reglas, ¿no? Pero esa lengua viva está cambiando a cada momento. A cada momento hay aportes y hay cosas nuevas. Pero las lenguas muertas son aquellas que ya murieron, que no se usan, como el griego, como el latín, etcétera, de manera cotidiana, pero sí hay lugares donde se usa, ¿no? El griego clásico, pues ya no, pero el griego sí, el griego contemporáneo sí, el latín pues ya no, pero si de repente vas a misa y hay sacerdotes que que la hacen en latín porque les gusta complicarse la vida, ¿no? Y ahí, si te vas al Vaticano, la banda habla latín de repente, ¿no? Entonces, y es una lengua muerta que ya no está extendida en la comunidad y se usa de manera cotidiana. Esa es la diferencia entre lengua viva y lengua muerta, ¿no? Dentro de todos estos conceptos tenemos que revisar dos, que son los siguientes. Déjame poner esto acá. Vamos para acá. Y voy a subirlo. Dice, criterios lingüísticos. ¿Cuáles son los criterios lingüísticos para la clasificación de la lengua, no? Y existen dos. Fíjense. Estamos viendo acá. Aquí estamos. Dice, criterios para clasificar a las lenguas. En el mundo... perdón, déjenme subir la pantalla porque no la he subido. Por eso no veía nada. En el mundo, dice, hay más de 3.000 lenguas que los lingüistas han agrupado para su estudio en 4 sistemas o criterios. Cuando digo sistemas o criterios es que son 4 maneras en las que, bueno, 4, en las que yo puedo comprender cómo se podrían clasificar las lenguas, ¿no? Por ejemplo, el criterio etnográfico, voy a hacerlo más grande. Clasifica las lenguas de acuerdo a los pueblos o las razas que las hablan. Así tal cual. ¿Quién habla tal cosa? Y dependiendo de la época y del lugar, ¿no? Para lo que nos importa a nosotros, por ejemplo, aquí un ejemplo. ¿Dónde estás? Por ejemplo, aquí. Es una clasificación de, por ejemplo, quién habla español. Aquí está en un color naranja. Catalán, gallego, portugués, francés, occitano, franco-provenzal, provenzal, italiano, rumano, sardo y romanche. ¿Cómo se clasifica, por ejemplo, dentro de Europa, no? Pero ustedes agarren América y hagan lo mismo. Lenguas que se hablan en América en un mapa y se van a encontrar con que hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, hay lugares donde la lengua oficial es el francés, no sé si sabían, la Guyana francesa, porque es una extensión de la Unión Europea. De hecho, si naces ahí, naces con pasaporte de la Unión Europea, porque es una extensión de la Unión Europea. Pero bueno, nos vamos para acá, otra cosa más. Aquí, por ejemplo, dentro del tema que estamos revisando con los griegos, aquí un ejemplo de cómo se empezó a hablar griego de distintas maneras o diferentes variaciones, ¿no? A lo largo de la zona y de la gente y el tiempo. Y aquí está una clasificación por colorcitos. Por eso, ese criterio, el criterio etnográfico, dice, son los pueblos o las razas que las hablan, ¿no? El criterio geográfico distribuye las lenguas en las regiones, territorios o países donde se hablaron o hablan las diversas lenguas. Muy parecido al anterior, nada más que la diferencia es que el etnográfico es de razas y el geográfico es las lenguas de las regiones o territorios, ¿no? Y por ejemplo, yo puedo tener por zona, por etnografía,
yo puedo tener un grupo, ¿no? Por ejemplo, portugués, ¿no? Portugués en Brasil, pero el criterio geográfico me marca que hay muchas zonas, muchas diversas lenguas dentro, porque son propias, muy nativas, y hablan eso. Eso se me ocurrió en Brasil, pero en español podemos hacer lo mismo, ¿no? Aquí en México hablamos español, pero dentro se encuentra un criterio geográfico de diversidad lingüística con las comunidades indígenas, ¿no? Y el último, el criterio morfológico. Dice, el criterio morfológico, los lingüistas clasifican las lenguas considerando la forma o estructura de las palabras, creando 3 grupos grandes entre sí. Morfológico. No sé si recuerdan, pero ya lo vimos la clase anterior. La morfología es esta ciencia o estudio de las palabras, ¿no? Y la estructura de las palabras. Y por eso se clasifican en 3 grandes grupos. Veámoslo rápido para ya acabar. Dice, lenguas monosilábicas. Hay lenguas que tienen una sola sílaba o que privilegian una sola sílaba. Este tipo de lenguas, las palabras están formadas por una sola sílaba con significado propio, son raíces. Cada palabra es una raíz, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es eso? Una misma palabra puede funcionar como verbo, adjetivo o sustantivo según el lugar que ocupe dentro de la estructura oracional. Esto puede ser muy complicado para nosotros que aprendimos de otra manera. ¿Por qué razón? Porque pueden tener muchas funciones una palabra dentro de una misma frase y déjame cerrar esto. Puede ser de repente complicado, ¿no? El chino, Lao Tse, Mao Tse-tung, el birmano, el tibetano y el thai, ¿no? Las lenguas aglutinantes, dice, tienen la particularidad de agrupar palabras yuxtaponiéndolas, aglutinándolas o juntándolas, pero que no se funden entre sí, pues cada palabra tiene un significado propio. Sin embargo, al aglutinarse dan origen a una palabra o frase. A ver, fíjense, este es el caso de nuestra lengua y lo vamos a ver la clase que entra. Las lenguas aglutinantes. Déjenme, voy a abrir un Word, denme chance. Ahora sí, como les dije, como no hay pausa, déjenme ahora ponerme acá, abrir una nueva ventana. ¿Qué Word es? Documento 10, denme un segundo. Bueno, varios. Aquí está documento 10. ¿Por qué? Aquí está documento 10. Ahora déjenme subir esto para acá. Aquí, documento 10. Fíjense, lenguas aglutinantes. Yuxtaponer y aglutinar, ¿qué es? Es tan sencillo como decir lo siguiente. Siempre pongo este ejemplo, pan, ¿no? Yo de pan puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer panadero. Déjenme ver si se ve, porque igual no se ve. Aquí sí está, sí se ve. Yo puedo hacer panadero. Voy a hacer más grande esta cosa. Yo puedo hacer panadero. Aquí voy. Yo puedo hacer panadero, yo puedo hacer una panadería, yo puedo hacer un pancito, yo puedo hacer ¿hay qué más? Panadero, pancito, panesote, panetone, etcétera. La idea de lenguas aglutinantes y yuxtapuestas es que cada palabra, esto es una raíz, no cambia. Si se fijan en esta palabra, pan, pan sigue siendo lo mismo y es lo que va a dar la identidad. Entonces, como no cambia, eso es una raíz y yo le voy a ir yuxtaponiendo, aglutinando cosas. Yuxtaponer es juntar cosas y aglutinar es como llenar. Y así yo formo las palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir churro, churrito, churrote, ¿no? Esa parte tiene que ver con esta característica de las lenguas aglutinantes, ¿sí? A ver, ya voy a acabar, nada más. Ya voy a acabar, ¿sí? Y lenguas de flexión. En estas lenguas las palabras constan de una raíz, que es lo que les estaba diciendo, a las que se le unen morfemas gramaticales o afijos. Al combinarse entre sí forman una unidad y posibilitan relaciones gramaticales, que es lo que les acabo de decir. Nuestra lengua es flexiva y aglutinante. Entonces, a resumen y conclusión, la idea pues es que dentro de la clasificación que se hicieron de las lenguas y de la distribución en el mundo, hay 3 tipos de criterios: el etnográfico, el geográfico y el morfológico, y que dentro de estos 3 se encuentra pues la diferenciación o la identificación,
de cosas que nosotros podemos determinar como lenguas vivas, por ejemplo, aquellas que se hablan cotidianamente, y lenguas muertas, que si bien no se hablan cotidianamente, no tienen el impacto tan marcado, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Y eso nos lleva a entender que, por ejemplo, la lengua es el sistema de signos y el dialecto la manera en la que la gente los utiliza, ¿no? Y eso sería todo. Creo que ya para no molestarlas y molestarlos, lo dejamos así. Gracias, ya además ya se hizo noche, y no ha prendido la luz. Gracias por estar atentos y atentos. Si hay más dudas respecto a las entregas, me las hacen de manera personal. Nos vemos, cuídense. Bye, adiós.